Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasser Dueñas, soy estudiante de medicina del quinto año en la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Soy subcoordinador de infectología en Internis Hub y el día de hoy vamos a ver infecciones por anaerobios. Así que para comenzar vamos a ir viendo un poco de qué se trata nuestro índice. Primero que nada vamos a ver las generalidades de qué son los anaerobios, cuál es su clasificación y un pequeño relación de cuáles son los anaerobios y la microbiota. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las principales infecciones causadas por anaerobios. Dentro de ellas están las infecciones de la cabeza y cuello, infecciones torácicas, infecciones intraabdominales, infecciones de piel y tejidos blandos y por último, infecciones ginecológicas. En tercer lugar, vamos a ver el manejo diagnóstico y terapéutico que estos van a tener y por último también las conclusiones. Entonces, ahora sí, para empezar un poco, vamos a ver qué es un anaerobio. Primero que nada, debemos saber que los anaerobios básicamente son organismos que no van a requerir o requieren mínimamente cantidades de oxígeno para poder subsistir, porque justamente de esto va a depender su metabolismo. Entonces, por eso es que justamente acá pongo este cuadro para que nos pueda ayudar a saber de que estos microorganismos van a utilizar a diversas sustancias o elementos como un aceptor de electrones que justamente puede ser de un origen orgánico o inorgánico. Cuando estas utilizan a uno de origen orgánico, nosotros lo llamamos como un proceso de fermentación, y cuando es uno de origen inorgánico, a este se le va a conocer como la respiración anaeróbica. Esta sustancia de origen inorgánico puede ser un sulfato, como también puede ser un nitrato. Ahora, justamente por el hecho de que no tienen este sistema para poder metabolizarlo, nosotros debemos tener en cuenta que estas bacterias van a carecer de estas enzimas importantes que nosotros u otros organismos aeróbicos van a obtener, como puede ser la catalasa o la peroxidasa, que justamente normalmente van a desdoblar a los radicales libres que son producidos por el oxígeno reducido. En la siguiente diapositiva pueden ver acá cuál es la clasificación de los anaerobios. Principalmente hay tres tipos, que vienen siendo los anaerobios estrictos, facultativos y los aerotolerantes. Los estrictos se refieren más que todo a que justamente, básicamente no pueden sobrevivir en presencia de oxígeno, porque justamente no tienen ninguna enzima que les permita subsistir en este medio. Dentro de ellos, el más común y el mejor ejemplo que puedo dar es el Clostridium botulinum, que justamente por el hecho de que no tienen estas enzimas para poder subsistir, se van a descomponer rápidamente en un ambiente de oxígeno. Ahora, las anaerobias facultativas, estas pueden crecer tanto en ausencia como en presencia de oxígeno, ya que justamente ellas tienen la capacidad de tener un metabolismo fermentativo como también respiratorio. Por último, tenemos a las anaerobias aerotolerantes, que si bien no utilizan el oxígeno para su metabolismo, pueden llegar a subsistir en presencia porque llegan a tener algunos mecanismos que les permiten desintoxicar este ambiente alto en oxígeno. Dentro de ellas tenemos principalmente a las especies de lactobacillus, que vamos a ver más adelante que son muy importantes para controlar la microflora bacteriana. Ahora, cuando nosotros queremos hablar sobre la relación entre los anaerobios y nuestra microbiota, algo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta es que generalmente van a producir infecciones de origen endógeno, justamente porque de por sí estas ya están presentes dentro de nosotros o están en una coexistencia con nosotros, porque pueden llegar a representar en algunos aparatos o sistemas el 99% de nuestro microbiota. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta cuando nosotros queremos analizar, por ejemplo, la composición del microbiota en diversas zonas anatómicas, que va a depender según de la dieta, la exposición y la área geográfica incluso de cada uno de los seres humanos. Ahora, respecto a qué zonas vamos a encontrar esas bacterias anaerobias, va a depender mucho. Por ejemplo, principalmente, la principal característica que tienen que tener esas zonas anatómicas es que tienen que tener una baja tensión de oxígeno, es decir, una baja exposición. Y estas principalmente van a ser a nivel bucal, a nivel del colon y a nivel del tracto genital. Ahora, ¿cuál es la función principal que van a tener estas bacterias anaerobias en nuestro cuerpo? Principalmente van a tener un mecanismo por el cual van a protegernos frente a la colonización por bacterias patógenas. Entonces, cuando nosotros queremos hablar ya de una infección por bacterias anaerobias, lo que más importante que tenemos que tener en cuenta, primero que nada, es que se va a producir por una infección endógena, es decir, que ya estaba presente, es un precedente nuestro, y al mismo tiempo va a ser una infección polimicrobiana, porque si bien van a estar presentes estas bacterias anaerobias, no solamente tenemos que saber en cuenta que la microbiota no está solamente compuesta por ellas, sino que está por un gran conjunto de organismos que justamente van a aprovechar esta disrupción, que en este caso, principalmente las infecciones anaeróbicas se van a producir en áreas que sean adyacentes o conjuntas a superficies mucosas o de la piel.
En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los anaerobios más frecuentes en las infecciones. Yo le he dividido en cocos y en bacilos y luego de estos en gram positivos y gram negativos para que no se puedan marear. Pero lo más importante es que, como pueden ver, lo he resaltado a dos en específico del género Clostridium, que es el Clostridium tetani y Clostridium botulinum, porque justamente estos no van a formar parte de la microbiota endógena que nosotros tenemos, sino que en realidad ellos van a producir una infección exógena, que es algo muy importante tener en cuenta. Lo más importante que yo les podría decir de estos es que, por ejemplo, en el caso de los bacteroides, que son la especie más común, es la más frecuente de la cual nosotros también podemos encontrar infecciones, es que van a formar parte de la mayor flora colónica que nosotros vamos a obtener. Y al mismo tiempo, algo más que les quería mencionar acá es sobre los actinomyces, que es algo muy importante cuando nosotros queremos hablar, por ejemplo, de la flora normal, de lo que viene siendo a través del tracto respiratorio, digestivo, genital, y es que estos, a diferencia de los demás, no van a producir tanto infecciones polimicrobianas, sino más bien lo opuesto, van a normalmente ofrecer una infección monomicrobiana. Y esto vamos a verlo más adelante, que es asociar mucho a lo que viene siendo una actinomicosis cervicofacial. No solamente está asociado a esto, sino que también vamos a ver que está asociado a una mala higiene dentaria, por lo cual nosotros vamos a poder ver en el paciente muchas aftas o abscesos bucales. E incluso no solamente eso, sino que también se puede llegar a producir ciertos pacientes que se conoce como la actinomicosis genital, que justamente está asociado al uso de dispositivos intrauterinos, que es lo que normalmente vamos a encontrar en las pacientes femeninas que utilizan los DIUs. Ahora sí, empezando ya con las infecciones per se, vamos a empezar con la infección de cabeza y cuello, que si bien acá solamente estoy mostrando la angina de Ludwig y el síndrome de Lemierre, valga la redundancia, quiero aclarar que también podemos encontrar casos de sinusitis, otitis medias o abscesos bucales o pericuidalinos. Pero los más importantes que quiero que se vean el día de hoy es la angina de Ludwig y el síndrome de Lemierre. Entonces, para empezar un poco con la angina de Ludwig, vamos a ver que por acá vamos a tener una infección a nivel del espacio submandibular, que va a ser principalmente secundaria a la manipulación o procedimientos quirúrgicos u odontológicos a nivel de los molares inferiores, principalmente de la tercera molar inferior. Ahora, dentro de los síntomas principales que nosotros vamos a encontrar en este paciente pueden estar una gran variedad, que pueden ser del dolor, la sibilación, la disfonía, pero principalmente lo que vamos a encontrar es un edema en esa región o una protrusión o elevación de la lengua, que es lo más característico de esta angina de Ludwig. Respecto al tratamiento, esto es algo muy importante porque va a variar según el tipo de paciente que vamos a encontrar. Si encontramos pero lo más importante acá es que sí o sí va a tener que ser referido al área de la otorrinolaringología, es decir, va a tener que tener una interconsulta y el manejo de la vía aérea es algo muy importante para evitar y bajar la mortalidad. Como sobre el tratamiento antibiótico, que es lo que les estaba mencionando, si nosotros tenemos un caso leve, podemos simplemente darles amoxiclav, pero si nosotros tenemos un caso específico de un paciente inmunocompetente o inmunosuprimido, va a variar un poco. Por ejemplo, un inmunocompetente yo lo voy a tratar como una penicilina más metronidazol, mientras que en un caso de un inmunosuprimido, que es por ejemplo un paciente de VIH, vamos a darle vancomicina con más pipetazo, porque justamente hay un riesgo de infección por Streptococcus aureus. Ahora, hablando ya del síndrome de Lemierre, lo principal que vamos a tener que tener en cuenta de esto es que es una consecuencia de una infección orofaríngea, es decir, va a iniciar como una faringitis, que va a tener un compromiso linfático amigdalino, que justamente va a distribuirse a través de estas vías linfáticas y va a invadir a zonas como puede ser la vaina carotidia o a nivel de la vena yugular interna. Y esto es muy importante porque podríamos tener un paciente que se presente con un embolio pulmonar. Ahora, sobre cuáles son los síntomas principales va a ser el dolor de garganta, la fiebre y el dolor de cuello. Sé que son inespecíficos, pero acá es muy importante también el diagnóstico por imágenes, porque justamente nosotros vamos a utilizar un cultivo positivo y también un método de visualización, que en este caso va a ser la tomografía axial computarizada, que justamente nos va a permitir visualizar cuál es el trombo en esta zona de la vena yugular interna. Respecto al tratamiento, que también es algo que se pregunta mucho, es un tratamiento antibiótico que va a durar por 4 a 6 semanas, que puede ser tanto de ceftriaxona como de tribunazo. Hablando ya ahora de las infecciones torácicas, lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que normalmente el mecanismo principal por el cual se va a manifestar es a través de la aspiración, que justamente estos van a estar contaminados y en general se va a ver en una gran variedad de pacientes, principalmente son los que tienen una alteración de la conciencia, es decir, un paciente que puede tener una intoxicación alcohólica, un ataque epiléptico, una convulsión o un accidente cerebrovascular, porque justamente estos pacientes pierden o tienen un trastorno debilitorio.
Sobre respecto a cómo va a ser la evolución de este cuadro, principalmente es una neumonía aspirativa al inicio. Ojo, no siempre se presenta con este tipo de inicios de curso de la enfermedad, sino que luego va a progresar a una neumonía con necrosis, que en este caso nosotros lo vamos a poder evidenciar en una radiografía con áreas de necrosis y además en la sintomatología del paciente vamos a ver que está botando secreciones o esputo maloliente en gran abundancia. Respecto a esto, sobre el curso de cómo va a progresar, luego vamos a ver un absceso pulmonar, que en este caso nosotros lo vamos a caracterizar como en la presencia de una cavidad grande con paredes delimitadas con niveles aéreos muy específicos. Y por último, ya en el último estadio, vamos a ver un empiema, que es cuando ya es más que todo un proceso secundario, ya el proceso pulmonar precedente, donde nosotros vamos a ver que hay grandes colecciones de pus a nivel del espacio pleural. Respecto a la etiología, como ya he mencionado, la mayoría de veces van a ser polimicrobianas, es decir, vamos a ver un conjunto entre anaerobios y aerobios, y principalmente dentro de estos aerobios vamos a encontrar el género de los streptococcus, pero algunas veces también se ha podido encontrar Pseudomonas aeruginosa. Respecto al diagnóstico, principales métodos e imágenes, vamos a encontrar la radiografía de tórax, como también una tomografía, donde nosotros vamos a poder evidenciar una cavidad tiroidea. El tratamiento es estándar, clindamicina, por vía endovenosa cada 8 horas y luego vamos a cambiarlo a una vía oral de 300 miligramos por 1 a 3 meses. Respecto a las infecciones intraabdominales, acá hay dos cosas muy importantes, es que primero va a ser secundario a una peritonitis y en segundo lugar también puede producirse en el caso de las pacientes femeninas como una infección ginecobstétrica, donde las más importantes nosotros vamos a ver que en el caso de una patología abdominal que es secundaria a una peritonitis, que es como la principal complicación, vamos a ver que estos microorganismos van a estar implicados, principalmente son los de la flora intestinal autóctona, que vamos a ver que van a ir a la cavidad peritoneal a través de ciertos efectos de la pared intestinal, que justamente a partir de esta complicación que nosotros vamos a poder observar. Ahora, respecto a una infección ginecobstétrica, la más importante acá a tener en cuenta es la vaginosis bacteriana, porque justamente es esta en la que van a prevenir más que todos los anaerobios y va a estar caracterizada por un flujo maloliente. Respecto a la infección de piel y tejidos blandos, vamos a encontrar principalmente una fascitis necrotizante, que acá hay algo muy importante porque tiene una clasificación específica, porque si bien la fascitis vamos a ver que es un área de gran destrucción de tejido que se va a extender desde la epidermis hasta la musculatura, vamos a ver que la clasificación principal es que vamos a ver de dos tipos, un tipo 1 que es la polimicrobiana y el tipo 2 que es la monomicrobiana, o algunos también la conocen como la gangrena gaseosa. El tipo 1 básicamente va a estar más que todo asociado a daño de mucosas, que es lo característico de todos los anaerobios. Está asociado a la presencia de gas en tejidos, que es justamente por su tipo de metabolismo, y va a ser común en ancianos, en pacientes que tengan úlceras o, por ejemplo, tenga diabetes mellitus o tenga una fisura rectal, o puede ser también pacientes postquirúrgicos. Respecto al tipo 2, que es la monomicrobiana, acá vamos a ver más que todo algo agudo, es algo súbito, que puede ser de manera espontánea post-trauma o post-iatrogénico, es decir, post una cirugía. También se encontraba en pacientes ginecológicas que justamente tengan una ruptura prematura de membrana prolongada, es decir, mayor a 18 horas, o una retención de placenta. Acá algo muy importante es que nosotros vamos a encontrar que si bien van a pertenecer a estas principales infecciones al género de los Clostridium, va a variar según el tipo, la etiología. Por ejemplo, en el caso del Clostridium presfringens vamos a encontrar que está más que todo asociado a un daño post-trauma, mientras que en tanto el espontáneo va a estar más que todo asociado al Clostridium expedicum, mientras que en el porperio vamos a encontrar que va a estar asociado más que todo al Clostridium sordalis. Ahora, ¿cuándo sospechar de una infección por anaerobios? Esta es la parte más importante porque justamente nos va a poder ayudar un poco el diagnóstico. Ya sabemos que el 80%, cuando nosotros se nos presenta un paciente, el 80% nosotros vamos a encontrar a partir de la anamnesis y el examen físico. En esos signos clínicos característicos que nosotros vamos a encontrar está principalmente la localización de la zona de infección, que sí o sí va a tener que ser próxima a una superficie mucosa en la mayoría de los casos. Y esto es algo muy importante a considerar porque, como ya hemos mencionado, los anaerobios forman parte de nuestra microbiota. Luego vamos a tener la secreción maloliente, que como ya he dicho, es característico de su tipo de metabolismo, porque justamente acá vamos a ver que estos productos de ácidos grasos de cadena corta, justamente son productos de ese metabolismo que ellos los caracterizan. Luego también tenemos la necrosis severa en ciertos tejidos, que ya hemos mencionado la fascitis o la presencia de abscesos. También tenemos la presencia de gas en los tejidos cuando nosotros utilizamos nuestros métodos de imágenes que ya hemos mencionado. También tenemos la asociación a tumores, que es algo importante porque los tumores llevan a una complicación que viene siendo las áreas de necrosis. También tenemos el caso post a una mordedura animal, cuando nosotros tenemos que preguntar mucho los antecedentes.
la falta de respuesta a la cobertura, cuando nosotros vemos que no está funcionando bien el tratamiento que nosotros estamos viendo en nuestros pacientes, es porque no está cubriendo estas bacterias. También tenemos la presencia de los granos de azufre, que este es un signo patognomónico de la actinomicosis. Y por último tenemos a los cultivos aeróbicos negativos. Algo muy importante acá a tener en cuenta en los métodos de diagnóstico que nosotros vamos a utilizar es que, por ejemplo, en el transporte de muestras, va a ser algo muy específico o va a tener muchos requerimientos. Porque principalmente nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros obtenemos la muestra, no se llegue a contaminar con otras. Y esto es algo muy dificultoso porque, como ya hemos mencionado, suele ser infecciones polimicrobianas o al ser parte de la microflora hay una gran cantidad de bacterias que nosotros vamos a encontrar. Entonces, no solamente un cultivo no nos va a permitir aislar exactamente. Entonces, vamos a tener que utilizar ciertas muestras específicas o que van a ser muy costosas o van a ser muy invasivas para nuestro paciente. Entonces, el acceso a estas van a ser muy limitadas. Dentro de las muestras aptas que nosotros podemos encontrar están a nivel pulmonar como la punción transtraqueal o la punción pulmonar transparietal. A nivel del líquido pleural tenemos la toracocentesis. A nivel del tracto urinario tenemos la punción suprapúbica y a nivel de los abscesos nosotros podemos hacer investigación con aguja. Sin embargo, también tenemos muestras que no son aptas, como pueden ser los hisophados faringios, el esputo, el contenido gástrico, materiales fecales, la orina obtenida por sondas o de manera espontánea, o un exudado vaginal o cervical. Ahora, respecto al transporte de muestras, que es lo que les estaba mencionando, primero que nada tienen que ser aisladas rápidamente y tienen que ser transportadas también rápidamente. Además de que también tienen que caracterizarse que tengan una atmósfera que sea completamente anaerobia, es decir, a lo que ellos normalmente están acostumbrados. Es decir, no tiene que tener ningún acceso al aire o algún contacto. Además de que tienen que ser mantenidas a temperatura ambiente y no deben ser refrigeradas. Respecto a los métodos terapéuticos, nosotros vamos a contar con dos tipos. Primero que nada tenemos a los antibióticos y luego tenemos al control del foco. Y acá hay algo muy importante que ya les estoy dejando acá en rojo, que en un momento les voy a explicar. Dentro de la terapia antibiótica tenemos una gran variedad, una cobertura antibiótica que nosotros vamos a actuar poco a poco, pero principalmente tenemos a los beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas, al metronidazol y a la clindamicina. Ahora, como acá pueden ver acá en la parte de abajo, subrayado también de colores, una medida que nos enseñó nuestro doctor es que cuando nosotros encontramos un paciente o el cuadro clínico es a nivel sobre el diafragma, nosotros debemos utilizar una terapia antibiótica enfocada en clindamicina, mientras que cuando nosotros encontramos debajo del diafragma, es decir, en un área abdominal, por ejemplo, nosotros vamos a optar por un método terapéutico a través del metronidazol más un beta-lactámico. Ahora, respecto al control de foco, esto es más que todo porque no solamente siempre va a servir solamente la cobertura antibiótica, sino que algunas veces vamos a ver que el área de tejido que se ha perdido, que ya es extensa, nosotros vamos a optar por una desviación y resección de los tejidos necróticos, un drenaje de la colección purulenta, la descompresión de los tejidos y con el principal objetivo de querer mejorar la circulación y la oxigenación en esa área o en la zona anatómica que nosotros vamos a ver afectada. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Por favor, sigan al canal, denle un like y si es posible, compartan.